ojo con esto. Se están raspando de vuelta. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. Muchas gracias por venir. Un gusto. ¿Se volvió a recalentar la interna de cara a lo que viene con las definiciones? Sí, me parece que tiene que ver con el cierre de listas. Ahora el 14 cierran las alianzas, el 24 de las listas. Siempre los cierres de listas son así. Ustedes, los peronistas, son medio de hacer ruido, ¿no? De hacer ruido, hacer tensión, de ir hasta el final y terminar acordando. Y yo creo que eso va a pasar acá. Para mí hay tres principios que hay que mantener. Uno es la unidad del frente de todos. Es una experiencia de hace 4 años que con dificultades la venimos sosteniendo. Después, yo creo que sí, un candidato, una candidata única. Yo en general soy muy amigo de las PASO porque permiten competir y ampliar, pero la verdad que en este contexto económico tan delicado, donde tenemos al ministro de Economía buscando reserva por todos lados, donde la situación está tan crítica, hace falta tener unidad, una única fórmula, con un candidato, una candidata. Y lo tercero, lo que dijeron los gobernadores, el tema de lo federal. No puede ser una fórmula del AMBA, del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. El conurbano y la Ciudad de Buenos Aires es el 1% del territorio. Ahí vivimos 17 millones de argentinos, pero la Argentina tiene 24 provincias, 6.000 kilómetros de distancia. Creo que también tiene que ser una fórmula federal. ¿Hay margen hoy, como recién planteaban, para que Sergio Massa pueda plantar y decir me voy al Ministerio de Economía en este contexto en el que estamos? Yo no jorobaría con eso, porque la situación está complicada de verdad. Las corridas cambiarias son clásicas en los procesos electorales. Es evidente que a nosotros nos faltan reservas. Es evidente que hay un problema con la inflación ya, porque el pan está a 700 pesos, porque la leche está a 300, porque el kilo de asado está a más de 1.800 pesos. Yo diría que yo le bajaría la espuma a eso. Está claro que Sergio Massa está actuando muy responsablemente, está manteniendo las variables como puede, un contexto muy complejo. Yo más bien me concentraría en plantear un programa para adelante. No podemos hacer un programa para atrás, sino para adelante, contarle a la ciudadanía qué vamos a hacer para adelante, y arrancaría con un plan antiinflacionario. Claro, bueno, ahora vamos a ir sobre ese punto porque tiene mucho que ver con tu rol como un hombre que se dedica a los temas sociales. Pero pensaba en esto de los márgenes que hay para definir lo que Sergio Massa casi diría que pidió como requisito, que es una candidatura de consenso. Los gobernadores apoyaron esa idea. ¿Vos crees que hoy hay plafón en el frente de todos para consensuar una candidatura? Sí, y yo creo que finalmente va a pasar, con tensión, con chicanas, con idas y vueltas, pero va a pasar. De verdad, la política no tiene que meterle ruido a la economía. La economía está complicada en serio, entonces la política no tiene que meterle ruido. En un contexto normal, en otro contexto, yo iría por las PASO, por ampliar, porque se presenten varios candidatos, pero esto no es posible hoy en este contexto. Para mí al final terminamos con una fórmula unificada y federal, claramente. ¿Gaby? Sí, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Los defensores de las PASO lo que plantean es, se supone que el mercado reacciona mal cuando a nosotros, es decir, al peronismo nos va bien, no cuando al peronismo le va mal, ¿no? Porque acá todo está planteado en función de si el peronismo va con más de un candidato a las PASO, el candidato más votado del peronismo podría quedar tercero, ¿no?, en la lista final, pero también todo depende de cómo se construya la foto del domingo a la noche. ¿Vos eso cómo lo ves? Digamos, ¿hay posibilidades de construir una foto que no dé al peronismo en esa situación de digamos, perdedora, que es supuestamente lo que generaría un problema financiero? Primero, yo creo que el problema para el mercado es la fragmentación política, y nosotros no tenemos que fomentar la fragmentación política. Entre otras cosas, a mí no me parece bueno que se vaya fragmentando Juntos por el Cambio, porque si llegamos a un sistema de 6, 7 espacios políticos en Argentina, con todos los cambios que hay que hacer, con las reformas estructurales que hay que hacer, hay que generar consenso muy amplio. Yo creo que la fragmentación política no va bien para este contexto argentino, y estaría más cerca eso de ayudar a una corrida cambiaria que un fortalecimiento del espacio que está gobernando de tener un candidato o una candidata única. Yo creo que va por ahí. Sobre cómo se lee y lo que va a pasar en las elecciones, hay que ver todavía. Lo que es evidente es que está creciendo la extrema derecha, lo que es evidente es que está quebrada la relación de la sociedad con la política, la sociedad no le cree a la política, que siente que la política no vive la vida cotidiana de ir al almacén, al supermercado, a ver si te alcanza o no te alcanza, y que habla de temas que no tienen que ver con la realidad, y que ahí crece la extrema derecha cuando habla de la casta, cuando habla de la política. Necesitamos nosotros concentrar en una candidatura y plantear un plan para adelante. Y cuando ustedes plantean candidatura única, ¿estamos hablando que el candidato tiene que ser Sergio Massa o podría el Frente Renovador acompañar la candidatura, eventual candidatura de otro, como por ejemplo Guado de Pedro o, bueno, otro que defina la mesa del Frente de Todos?
Eso sin duda se va a ser, la definición más concreta va a ser más cerca del 24. A mí me gustaría que fuera Sergio Massa el candidato a presidente, porque yo creo que es un muy buen candidato y un muy buen presidente, que es alguien que se preparó para ser presidente, que conoce de energía, que conoce de seguridad social, de trabajo, ha recorrido el país, tiene una mirada federal que no es un tema menor. A mí me gustaría que fuera Sergio Massa, pero creo que el concepto fuerte es tener un candidato a una fórmula única. Bueno, vos sabés que esta semana yo hablé mucho con el sector que cercano a Juan Schiaretti está trabajando con Horacio Rodríguez Larreta en una especie de conformación de bloque del centro. Y utilizaron una frase que solía utilizar mucho Sergio en las épocas pre-Frente de Todos, que era la ancha avenida del medio. Y ellos decían, ¿por qué no imaginarnos que Massa rompa y venga con nosotros? Del otro lado, escuché, y seguramente lo leíste, se hablaba de conformar un bloque con el kirchnerismo que planteaba una unidad renovadora, incluso se habló de un nombre. Después me lo desmintieron, me dijeron, no, no hay nada de eso. Pero da la impresión que Sergio sigue siendo la figurita deseada de unos y de otros. Está como tironeado. ¿Habrá equilibrio para tomar una decisión que propenda esto que vos decís, la unidad? Para mí el equilibrio va por la unidad y yo lo veo trabajando claramente por la unidad y de hecho lo hizo siendo presidente de la Cámara de Diputados y lo hace siendo ministro de Economía y con mucha responsabilidad. No, el esquema hoy es la unidad. Nosotros hemos formado parte de un frente de todos, de un frente renovador que fue históricamente por la idea de la ancha avenida del medio. Yo le rescato a Schiaretti ser un productivista y eso no es un tema menor, una Argentina que tiene que ampliar la torta productiva, pero en realidad Cambiemos no está yendo hacia el centro, está yéndose más a la extrema derecha, está siendo corrido por la derecha y todos sus discursos tienen que ver con eso. No, acá el camino es la unidad, no andar pensando cosas raras, ni coqueteos ni de ningún tipo, la unidad y una vez que se conforme un nuevo gobierno, ahí sí ampliar a otros sectores, porque hay que gobernar con todos de verdad, pero hay que fortalecer la unidad y el concepto, para mí la identidad frente de todos. ¿Estás mañana sábado? Muy bien, mañana, sí. ¿Y la expectativa de ese cierre, cómo imaginás? Para mí, primero que va a haber mucha gente en serio, son 12.000 personas, es grande. Nosotros hemos hecho otras actividades, es un lugar imponente y muy grande. Yo apuesto a que haya dos conceptos. Unidad, claramente, unidad dentro del Frente de Todos. Y segundo, la idea de una candidatura única, una fórmula única, con un candidato, una candidata. Y le agregaría el tema federal. Para mí lo que plantearon los gobernadores del tema federal hay que ponerlo muy en la mesa. Lo interesante en la Argentina está pasando en el interior del país. Lo atractivo, lo económico, el desarrollo económico, lo novedoso está pasando en el interior del país. Entonces también me parece que hay que agregar eso. Gracias, Daniel. Gracias como a ustedes. siempre.